Muy bien, yo los saludo a todos de una manera muy fraterna. Sé que detrás de ustedes hay muchos catequistas, colegas con los cuales ustedes trabajan para construir a través del ministerio de la catequesis el reino de Dios, oculto y patente en muchas situaciones de nuestra vida. Allí ustedes ven el tema formulado de esta manera: una iglesia samaritana que sabe escuchar. Para mí es la primera cualidad de la samaritanidad, saber escuchar como condición indispensable para aprender a servir. Es una lógica contundente. Quien no escucha samaritanamente nunca llegará a servir samaritanamente. Como ven, la palabra clave en esta formulación de este tema es la palabra escuchar. La escucha como hilo conductor para poder vivir la fe samaritanamente, que es lo mismo que vivir la fe operativamente. Vamos a hacer una pequeña reflexión teológica y pastoral y espiritual también sobre lo que significa escuchar. Y para esto voy a hacer 3 breves ideas, voy a presentar 3 breves ideas introductorias. La primera: nosotros sabemos que la investigación actual sobre la comunicación humana da mucha más importancia al escuchar que al hablar, contrariamente a lo que se hacía hace pocos años. Escuchar es más determinante que hablar, aunque a veces nos quieren convencer de lo contrario. El hecho de escuchar no es una actitud natural en la persona humana, que tiende siempre a centrarse en sí misma, a verbalizar sus experiencias, a juzgar y a dar consejos. En cambio, hablar es una necesidad de la persona. Es algo casi compulsivo. Es natural. Pero escuchar no es así. Escuchar es un arte de los más difíciles que existen, un arte que requiere una exquisita y constante educación por todo lo que la escucha implica de atención y empeño por comprender profundamente la situación del otro. Segunda idea: el gran criterio del ministerio pastoral de Jesús
es aquella bella pregunta que es todo un programa de vida que Jesús hizo al ciego de Jericó, que nos cuenta Marcos en el capítulo 10. Jesús pregunta con una incondicional actitud de escuchar: ¿qué quieres que haga por ti? Todo el ministerio pastoral, si lo vemos desde esta perspectiva de la escucha, podemos resumirlo en esto: Jesús es en su ministerio pastoral el oído humano del Padre en todo su ministerio para ser el mismo sacramento de su ternura. Tercera idea. Además de que el gran criterio del ministerio pastoral de Jesús es la actitud incondicional de escuchar, toda su vida estuvo escuchando para poder servir. La tercera idea es algo que todos sufrimos ahora en estos tiempos. Somos rehenes, estamos secuestrados por una cultura mediática y digitalizada que nos impide la escucha leal, honrada, atenta, más allá de la pura información superficial. Dice mi compañero Ernesto Palafox, que ustedes escucharon ayer su profunda conferencia. Él suele decir, no sé si sea de él o de otro, pero se lo oí a él. Dice: hoy tenemos excesiva información. Piense, por ejemplo, en el Internet. Poca formación y nula sabiduría es lo que nos da la cultura mediática y digitalizada. Excesiva información, poca formación y nula sabiduría. El gran desafío, pues, para nosotros hoy es el desafío de un honesto discernimiento. Tercero, voy a desarrollar esta pequeña charla, espero que sea muy pequeña, en 3 partes. Ahí están. Voy a reflexionar sobre la escucha humana, vista con ojos humanos, como experiencia cotidiana de la vida entre humanos. ¿Qué significa escuchar humanamente? Segundo, la escucha de la fe, vista con ojos del creyente. ¿Qué significa escuchar como experiencia del encuentro con el Señor que nos habla de muchas formas? Y tercero, la escucha de una iglesia samaritana a la que nosotros pertenecemos. Aquí veremos la escucha con ojos de servidora. Es la experiencia de quien se agacha
abaja, se pone al nivel del sufriente, como el samaritano, para poder servir y levantar a aquel que está a la orilla del camino. Comienzo por la escucha humana. La escucha humana se inscribe en una experiencia más amplia y más compleja, que es la relación humana. Y en la escucha, como experiencia compleja y amplia, encontramos 7 componentes que son como los constitutivos de aquellos que saben escuchar. Primero, unos sujetos en relación, un hablante y un oyente, cada uno con su respectiva carga de humanidad. Llevamos nuestra propia humanidad, sea en el habla como en la escucha. Es un encuentro, a veces es un choque, pero el hablante y el oyente se relacionan con su fuerte carga de humanidad respectiva. Segundo, hay una propuesta para impulsar el desarrollo integral de la persona que nos escucha. Tercero, hay unos códigos o signos transmisores de la comunicación y de la propuesta, los cuales estos signos han de ser significativos, porque hay signos que no lo son, dejan de ser signos. Deben ser significativos para que sean creíbles. Si algo no tiene sentido, no puede tampoco tener credibilidad. Cuarto, la acogida de la propuesta. Esto es propiamente el acto de la escucha activa, en el cual los protagonistas comparten sus respectivas existencias. Quinto, se hace un acto de interpretación que exige procesar la propuesta, descubriendo en ella todos los significados que ella pueda tener. 6. El componente número 6 es una experiencia mágica que podemos vivir todos los humanos. La experiencia de la interlocución es el resultado inmediato de los sujetos que se vinculan de muchas formas a través de una propuesta que se comparte. ¿Por qué le llamo mágica a la experiencia de la interlocución? Porque allí nosotros vivimos varias dimensiones de nuestra personalidad humana. La interlocución, para que sea válida y auténtica, tiene que hacerse en la igualdad, en la diversidad, en la reciprocidad, en la libertad y en la comunión. Quinto,
los impactos de los sujetos que se relacionan en la escucha y en el habla. Los sujetos reciben impactos cuando se escuchan mutuamente. Cuando uno vive esta experiencia, uno ya no es el mismo. Algo cambia en uno, porque la escucha unida a la palabra tiene un insospechado poder de transformación en las personas que lo viven. Segundo punto de la escucha humana: los múltiples significados de escuchar humanamente. Hay un sentido estricto de la escucha humana y hay también un sentido amplio de la escucha entre humanos. En sentido estricto, ¿qué significa escuchar? Escuchar es poner atención, es prestar el oído a algo o a alguien, aplicándolo cuidadosamente, percibiendo y captando alguna realidad sonora que viene del exterior. Se usa el oído para apropiarse de información que viene de las personas y del entorno. Hay quien distingue entre el oír y el escuchar. Son diferentes aunque inseparables. Oír, dicen, es una función puramente fisiológica y material, donde basta con tener un oído sano, que uno no sea pues un sordo, basta con tener un oído sano y que no tenga mucha porquería dentro. Basta con eso para oír. Pero oír es un acto pasivo, donde se captan sonidos externos de forma inconsciente y mecánica. Escuchar, en cambio, es una actitud activa que pide concentración en la recepción, en la interpretación y en el esfuerzo de comprensión para dar sentido a lo que se percibe a través de los oídos. Más profundamente, ¿qué significa escuchar humanamente? Es estar disponibles al otro, a los demás. Es tomarse el tiempo propio para ponerlo al servicio de los demás. Escuchar es aceptar y comprender lo que siente y las razones por las que vive aquel que es escuchado. Es acoger la diversidad de las personas y sus diferentes puntos de vista. Escuchar es también captar lo que no se dice, interpretando los silencios del otro. En resumen, escuchar pide interés, disponibilidad, concentración, atención
y en una instancia se expresa la escucha como una actitud y un acto de exquisita gratuidad. Escuchar es una gratuidad que ejercitamos con el otro. Por eso, escuchar es el principio de toda relación humana fecunda y es una prueba elocuente de estima y de respeto hacia aquel que nos habla. Escuchar tiene la virtud de liberar a las personas de sus sufrimientos. La escucha tiene un fuerte impacto psicológico, pues crea un clima de respeto, estima y confianza entre los interlocutores. Exige condiciones de empatía hacia la persona del otro, aprender a callar, hacer a un lado nuestras preocupaciones personales, no ponerse a pensar en lugar del otro, acompañarlo a profundizar sus propias experiencias y sobre todo evitar los juicios moralizantes que hunden a las personas en lugar de liberarlas. Paso a un segundo punto de la escucha humana. La escucha humana en sentido amplio. Hasta aquí en sentido estricto. En sentido amplio, yo veo como 5 formas de la escucha en sentido amplio. Y solamente las voy a mencionar sin explicarlas demasiado, porque ya el tiempo está corriendo muy aprisa. Primera forma de escucha en sentido amplio. Asumir la realidad como fuente de información y conocimiento. Todo lo que se percibe, se observa y se investiga a través de nuestro oído y de las otras capacidades sensoriales, es una forma de escucha que está en la base de eso que nosotros llamamos la experiencia. La experiencia como fuente de conocimiento verdadero y cierto, según decían los sabios antiguos. Segunda forma amplia de escuchar. Escuchar es poner atención a la existencia humana como fuente inagotable de cuestionamientos. La vida está llena de interrogantes, de preguntas que hay que saber escuchar para ponernos en camino de búsqueda incesante. Tercera forma amplia de escuchar. Escuchar es estar atentos a la vida como espacio de sabiduría. Escuchar sapiencialmente tiene que ver con la búsqueda de los valores fundamentales que den sentido, sustento y consistencia profunda a nuestra vida. La sabiduría escuchada
y encontrada tiene un propósito fundamental: vivir en la rectitud del corazón, en una honestidad interior y en la congruencia entre lo que pensamos, sentimos, amamos y hacemos. Cuarta forma de escuchar ampliamente: reconocer las voces de la historia humana para comprender el sentido profundo de los acontecimientos que los cristianos llamamos signos de los tiempos. Y finalmente, escuchar es observar las incontables situaciones de la fragilidad humana, que es compañera inseparable del sufrimiento humano, que nos invita a convertir nuestra compasión en fraternidad. Aquí podemos nosotros recordar todos los escenarios del sufrimiento humano de los que hablamos antes. Paso a la segunda parte de la charla: la escucha de la fe. El cristianismo es una experiencia religiosa fundada sobre todo en una escucha que nace de la palabra de Dios. En el principio está siempre la palabra. Ella atraviesa la experiencia cristiana de principio a fin. Les voy a leer un pequeño texto de la relación final del Sínodo de la Palabra de Dios que se celebró en 2008. Dicen los obispos en esta relación final: la voz de la palabra es la revelación. El rostro de la palabra se llama Jesucristo. La casa de la palabra es la iglesia y los caminos de la palabra se llaman la misión.